La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo era y debe seguir siendo la esperanza a la que todos los cristianos acudamos en busca de fortaleza y de aliento. Pero, ¿qué pasará cuando el Señor vuelva? ¿Alguna vez ha meditado en estas cosas? ¿Cómo será? Y todo lo que va a suceder cuando el Señor venga por segunda vez. Hay mucho de esto, hermanos, que no sabemos en realidad y que la Biblia no revela, pero también hay muchas cosas que sí el Espíritu Santo ha dejado, ¿verdad?, por escrito, para que nosotros podamos tener una idea de lo que va a acontecer en ese gran día. Y me gustaría que repasáramos, hermanos, en algunas lecciones lo que la Biblia enseña acerca de cuando Cristo vuelva. Hay muchas cosas que definitivamente debemos estar recordando y debemos estar estudiando. Cuando Cristo venga van a pasar muchas cosas y hay que darle, ¿verdad?, la importancia de vida a cada uno de esos eventos en particular. En esta mañana simplemente quiero que veamos, ¿verdad?, algunos datos fundamentales de su venida que podemos nosotros a la luz de las Escrituras considerar. La primera cosa, hermanos, que quiero que entendamos es que la segunda venida de Cristo Jesús es una certeza, una certeza. En Juan capítulo 14, versículo 1, Juan 14, 1, dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Nuestro Señor Jesucristo aquí está hablando con sus discípulos y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, dice él, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús estuvo aquí en este mundo, cumplió su ministerio, pero él anunciaba a sus discípulos que él se iba a ir y que él iba a ir a la casa del Padre en referencia al cielo donde mora Dios, y que allá iba a preparar lugar para todos sus discípulos. Y no solamente eso, el Señor dice que iba a venir nuevamente. Dice: vendré otra vez. La segunda venida de Cristo, hermanos, es la parte de la Biblia que aún esperamos que se cumpla. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaban la venida del Mesías, la venida del Cristo, el Hijo de Dios. Y así sucedió. Tal cual ellos lo anunciaron siglos antes, todo exactamente se cumplió en Cristo Jesús. El relato de los evangelios nos enseñan que el Señor Jesús estuvo aquí, y así fue. Y nos relatan su vida, sus enseñanzas, sus milagros, todo su ministerio. Pero, hermanos, el resto del Nuevo Testamento nos enseña que Él vendrá otra vez por segunda vez, tal como lo prometió. Así como acabamos de leer ahorita en Juan 14. Y así va a suceder. Así va a pasar exactamente. El Señor vendrá. Un evento, hermanos, que todos los cristianos deberíamos esperar ansiosamente. El Señor Jesús nació de una virgen. El Señor Jesucristo murió en una cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Y de acuerdo a sus palabras, fue a preparar lugar para nosotros, pero un día volverá. Y debemos estar 100% seguros de que el Señor vendrá. Dice el apóstol Pedro que el Señor no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Y por lo tanto, hermanos, lo que Él está diciendo que vendrá otra vez, hermanos, debemos estar plenamente convencidos de que así será. El Señor viene por segunda vez. Su palabra así lo declara. Así, hermanos, que tan cierto como que un día se fue, así de cierto es que volverá por segunda vez. Y su deseo es que estemos con Él para toda la eternidad. En el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 1, encontramos en su ascensión a un par de ángeles junto a sus discípulos, diciéndoles y confirmando esto que el Señor había dicho anteriormente. Dice el versículo 9 de Hechos 1, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor literalmente, hermanos, ascendió, se elevó, se fue entre las nubes hasta que se perdió de la vista de los discípulos. Dice el 10,
y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, note usted, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera que le veían entre las nubes subir, de la misma manera, dicen estos 2 varones, estos 2 ángeles, de la misma manera vendrá otra vez. El Señor Jesucristo, hermanos, concluyó aquí en la tierra su ministerio. Él había predicado, ¿verdad?, a toda persona el arrepentimiento, la venida del reino, su muerte, ¿verdad?, para perdón de pecados. Y Él murió y fue sepultado y resucitó. Y Él cumplió con esto. Ahora Él vuelve al cielo, a un estado glorioso, como siempre había estado. Y esa era la última vez que sus discípulos le verían físicamente. Él se iba, ¿verdad?, hasta el momento en que se perdió de la vista de ellos. El Señor Jesucristo, hermanos, se va. Y se va al cielo porque era necesario, como Él lo expresó muchas veces en sus parábolas, que recibiese un reino. Y que Él fuera coronado como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Él se va al cielo porque era necesario, como Él mismo lo anunció, que el Espíritu Santo viniese para que Él llevara a cabo la obra de revelar y guiar a los discípulos a toda la verdad. Él se va al cielo, hermanos, porque era necesario que Él estuviera allá como un gran sumo sacerdote que intercediera por nosotros. Él se va al cielo porque, como Él lo dijo, Él necesitaba preparar lugar para todos nosotros. Y ahora, hermanos, los ángeles confirman lo que Él mismo había declarado, que el Señor Jesucristo vendría otra vez. Tan cierto como ascendió al cielo, de la misma manera, hermanos, un día vendrá por segunda y por última vez. El escritor de los Hebreos también confirma esta verdad en el capítulo 9, versículo 28, y dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El Señor ya cumplió su sacrificio, ya dio su vida, ya derramó su sangre como expiación por nuestros pecados. Él va a venir por segunda vez, pero ya no va a venir con ese propósito con el cual vino la primera. Dice aquí, sin relación con el pecado. Simplemente viene a llevar a su pueblo, a todos los redimidos de la tierra, para que estén con Él en aquel lugar, en la casa del Padre. Muchas personas dudan de su venida. Muchas personas dicen, pues quién sabe lo que dicen, pero yo lo dudo. Muchas personas ponen en tela de juicio, incluso hacen burla de la venida de Cristo Jesús por segunda vez. Pero hermanos, de acuerdo a lo que podemos aprender en la Escritura, la segunda venida es en realidad. Es un evento que inevitablemente va a suceder. El Señor vendrá por segunda vez. La segunda venida de Cristo será la culminación del plan eterno y glorioso de Dios para salvar a todos los que le aman. Sí, hermanos, como decimos a veces, la cereza en el pastel. Cuando Cristo venga, hermanos, entonces todo se habrá cumplido. Y entonces el plan perfecto de Dios de tener un pueblo propio que esté con Él para siempre se cumplirá. Así es, hermanos. Entonces, este es un dato muy importante que nosotros debemos tener siempre grabado en nuestro corazón y compartir con las personas. Cristo viene por segunda vez. Pero otra cosa, hermanos, también que la Biblia nos dice claramente es que no hay fecha de su regreso. Aunque la Biblia, hermanos, nos habla de su segunda venida, Dios no ha revelado cuándo esto va a suceder. No hay información en la Biblia, no hay un dato, no hay una referencia, no hay nada que nosotros podamos utilizar para decir, viene en tal fecha, viene en tal año. No es así. A veces las personas se muestran insatisfechas
y algunas hasta decepcionadas de que esta información no se nos declare, de que Dios no haya dicho, no haya quedado por escrito cuando viene Cristo por segunda vez. Algunos hasta han tratado de resolver este misterio haciendo cálculos para determinar cuándo vendrá el Señor. Algunas personas y grupos religiosos, como los adventistas del séptimo día, o como los mormones o los testigos de Jehová, han hecho diferentes predicciones. ¿Y qué creen? Todos han fallado en sus predicciones. ¿Y por qué han fallado, hermanos? Porque el tiempo específico de la segunda venida de Cristo simplemente no ha sido revelado, ni hay manera de saberlo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 1, dice la palabra de Dios, note usted, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Esta era una enseñanza que ellos ya habían recibido. Y dice Pablo: sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, la única referencia que la palabra de Dios nos da en cuanto a su segunda venida es que el Señor viene como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Como ladrón en la noche, hermanos, implica que su venida será totalmente inesperada e improvisa, y que el mundo estará totalmente desprevenido cuando venga el Señor. Los hombres no pueden mirar el calendario o no pueden observar una secuencia de ciertos eventos para determinar la venida de Cristo Jesús, para decir: ya está cerca, ya está muy próxima, ya falta muy poquito. No hay manera de que puedan decir tal afirmación. En realidad, hermanos, nadie sabe cuándo sucederá. Lo único que podemos estar seguros es que conforme pasa el tiempo, cada vez está más cerca. Es lo único, pero no podemos decir: mira, está pasando tal cosa, está pasando aquello, y allá al otro lado del mundo pasa esto otro. Quiere decir que ya viene Cristo. No hay, hermanos, tal referencia en la palabra de Dios para que nosotros especulemos o hagamos cálculos o predicciones sobre la venida de Cristo Jesús. El Señor, hermanos, el Señor quiere que su venida sea una sorpresa. El Señor quiere que todos aprendamos a estar siempre listos, conscientes de que no sabemos en qué momento vendrá. Hermanos, si el Señor hubiera dicho que viene, digamos, en octubre del 2036, imagínense, ¿qué sería de este mundo? ¿Cómo viviría la gente? Si así, no sabiendo cuándo viene el Señor, así diciendo la Escritura que viene como ladrón en la noche, repentinamente, inesperadamente, las personas no se preparan. Imagínense cómo sería, ¿verdad? Sabiendo que todavía falta mucho tiempo para que Él venga. Pero el Señor, hermanos, simplemente lo ha dejado así, a manera de sorpresa, de manera tal que en todo momento, todos nosotros hagamos todo lo posible por prepararnos y estar listos para recibir al Señor. Los que fijan fechas, hermanos, podemos decir, están perdiendo el tiempo. ¿Sí? Están perdiendo el tiempo, y no solamente eso, peor aún, están contradiciendo la enseñanza de la palabra de Dios, porque nadie puede saber y nadie puede calcular cuándo será ese día. En Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y si los ángeles no saben, hermanos, ¿por qué lo hemos de saber nosotros? ¿Por qué? En realidad, hermanos, ninguna persona puede decir cuándo vendrá el Señor.
Lo único que sabemos es que vendrá y que de la manera que la mujer encinta no puede evitar los dolores de parto, de la misma manera nadie puede evitar ni eludir la venida del Hijo de Dios. No se puede. Prácticamente imposible. El apóstol Pablo, en referencia, hermanos, a los pecadores, dice aquí, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El punto aquí simplemente es la actitud de las personas con respecto a la venida de Cristo Jesús. Cuando venga Cristo, muchas personas simplemente no van a estar preparadas. Ellas se van a sentir seguras, tranquilas, en paz. Esas personas estarán convencidas de que no necesitan preocuparse ni ocuparse para la venida del Señor. Y simplemente es eso y nada más. Pero en realidad, como digo, nadie puede calcular cuándo será este día. En Lucas capítulo 21, versículo 34, Lucas 21, versículo 34, dice la palabra del Señor: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, la realidad es que muchas personas simplemente, como dice aquí la Escritura, estarán, ¿verdad?, cargados de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Ni siquiera se van a estar preocupando un poquito siquiera por la venida del Señor. En Lucas 17, versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando digan paz y seguridad, simplemente, hermanos, las personas estarán confiadas, tranquilas, no estarán preparados, estarán en sus asuntos, sus negocios, comprando, bebiendo, divirtiéndose, etcétera, etcétera. Cuando la gente, hermanos, esté así en esas circunstancias, dice la Escritura que entonces será el fin. Y en realidad, hermanos, en todo tiempo y en todo momento hay personas así. Hoy en día hay muchas personas que ni siquiera un poquito les pasa por la mente prepararse, estar listos para la venida de Cristo. No. Viven así exactamente como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y así cuando Cristo venga, así va a ser. Así va a suceder. ¿Cuándo será? No lo sabemos. La Biblia no lo declara. Otra cosa, hermanos, también muy importante, es que la venida del Señor será una venida literal. Literal. Su venida será manifiesta, será evidente y visible, literalmente hablando. El Señor no va a venir de una manera misteriosa, de una manera secreta. Algunos que han fallado en sus predicciones, que han quedado avergonzados porque no le han atinado a la fecha del regreso de Cristo, han tratado de justificarse diciendo que Cristo vino, pero que no vino literalmente, o que Cristo vino, pero que solo unos cuantos lo pudieron ver. Sin embargo, hermanos, nuevamente nos damos cuenta que ellos contradicen la palabra de Dios, que son falsos profetas y que no deben de ser escuchados por las personas. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo dice, hermanos, que el Señor mismo, Él en persona, descenderá del cielo.
Hermanos, no es un lenguaje figurado, no es un lenguaje metafórico. El Señor no descenderá de una manera representativa, figurada o invisible. No, el Señor mismo, Jesús mismo, en persona, literalmente, vendrá del cielo. Como ahora se encuentra ahí en el cielo, de la misma manera, así vendrá. También en el capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses, dice el apóstol Pablo: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Sí, el Señor Jesucristo se manifestará, Él en persona, literalmente, desde el cielo con todos los ángeles. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando aparezca desde el cielo. La Biblia de las Américas dice: cuando sea revelado desde el cielo. Sí, hermanos, Él vendrá y lo hará de manera corporal, de manera física, de manera visible, de manera personal. Así vendrá el Señor por segunda vez. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 14, dice Pablo: que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Si Él será manifestado para toda persona, para todo el mundo, universalmente hablando, cuando venga por segunda vez. A Tito también le dice algo similar Pablo en el capítulo 2 de esta carta, versículo 13. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Manifestación gloriosa. Así que podemos decir, hermanos, con confianza, que cuando el Señor regrese, no será ningún secreto invisible, sino más bien un retorno corporal, visible, evidente para todos. Será una aparición gloriosa, descendiendo el Señor Jesucristo en las nubes del cielo, descendiendo en llama de fuego, descendiendo rodeado de ángeles y con un gran estruendo, dice la Escritura. Todos absolutamente vamos a escuchar su voz de mando. Aún los que están en los sepulcros, dice la Escritura, oirán su voz, y todos, absolutamente todos, lo podremos ver. Así va a ser la venida de Cristo. Nada de secretos, nada de que figuradamente, o nada de que unos poquitos nada más lo pudieron ver. No es así, hermanos. Será una manifestación gloriosa para toda la humanidad. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Sí? Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, hermanos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él viene en las nubes, y no dice que unos cuantos le verán. Dice todo ojo le verán. Vivos y muertos. Aún aquellos que le traspasaron. Aún aquellos que le crucificaron. Todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, será abrumadoramente espectacular la venida de Cristo. Todos, aún los que están en los sepulcros, no solamente escucharán su voz, también le verán. Los que le traspasaron, dice aquí Apocalipsis, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, dice, porque viene en juicio sobre ellos. Esa es la razón, hermanos, por la cual muchas personas de todas las naciones harán lamentación por él. Los creyentes definitivamente no haremos lamentación, porque nosotros amamos su venida y deseamos su venida.
Queremos, hermanos, que ese día glorioso pronto llegue para poder estar con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Pero hay muchos que no aman su venida. Y hay muchos que cuando Cristo venga, se lamentarán por su regreso. Se lamentarán. El apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De que el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y dijo que iría a preparar lugar y prometió volver por segunda vez. De que los apóstoles predicaron esta gran verdad. Hermanos, han pasado casi 2000 años, aproximadamente 2000 años. Pero si aún no ha venido el Señor Jesucristo, si después de tantos años y de todos estos siglos, el Señor aún no ha regresado, no es porque se le haya olvidado, no es porque haya cambiado de planes, no es porque no quiera venir, sino porque dice aquí la Escritura es que está siendo paciente. Y está siendo paciente porque no quiere que las personas perezcan, no quiere que las personas se pierdan eternamente y vayan a condenación. Él está siendo paciente para darles tiempo a que se arrepientan, a que cambien su vida, a que obedezcan el evangelio de Cristo Jesús, a que entreguen su vida al Señor. Él está dando la oportunidad a todo ser humano. Por eso no ha venido Cristo. Por eso. Pero esa paciencia de Dios tiene un límite. Llegará a su fin. E inevitablemente un día va a venir Jesucristo. Puede ser hoy mismo. Puede ser el día de mañana. Puede ser dentro de algunos años. En realidad no sabemos. El punto es que si hoy estamos con vida es gracias a Dios y gracias a su misericordia, a su paciencia, para que obedezcamos a su palabra, para que hagamos su voluntad. Hermanos, no es una leyenda la venida de Cristo Jesús, no es un mito. Él va a cumplir su promesa y vendrá. El punto es que debemos de prepararnos entre tanto que Él viene, estar listos para recibirle cuando así sea. En la segunda carta de Pedro, pero en el capítulo 3 y versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Toda persona, todos los que aquí estamos presentes y todo ser humano, cuando Cristo venga, deben de ser hallados así, sin mancha. Sin pecado, ese es el punto, sin pecado. Porque si nosotros aún vivimos en nuestros pecados y delitos, no podremos estar con el Señor. Y será un día de gran lamentación y de terror cuando Cristo venga. Por eso dice: procurad con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. En paz con Dios y en paz los unos para con los otros. La cuestión es: ¿lo estamos? Si el Señor viniere el día de hoy, estimado hermano, estimado amigo que nos visita, ¿está usted listo para recibirle? ¿Vive usted una vida sin mancha? ¿Una vida sin pecado? ¿Una vida irreprensible? ¿Una vida en paz? ¿Así es? Qué bueno, si usted vive de esta manera, felicidades. Usted está listo para recibir al Señor. Pero si sus pecados aún no han sido perdonados, si usted no se ha puesto en paz con el Señor, usted no está listo. No está listo. Y si el Señor viniera en este día, será un día muy triste para usted. Un día de lamento profundo, un día de dolor, porque usted no estará preparado para recibir al Señor. Y el Señor le juzgará.
Y el castigo, hermanos, el castigo es para toda persona que no conoció a Dios ni obedeció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana queremos invitar a las personas que vengan al arrepentimiento, que confiesen su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y que sean sepultados con Cristo para perdón de sus pecados y que comiencen a vivir una nueva vida, una vida sin mancha, irreprensible, en paz. Si en esta mañana hubiese algún amigo visitante que quiera venir a la obediencia del Evangelio, venga a Cristo. La invitación que le hacemos y es la invitación que le hace el Señor. Si hubiese algún hermano o hermana que tal vez no ha vivido una vida irreprensible y quiera hacer arreglos con Dios, en esta mañana puede hacerlo también. Le invitamos de todo corazón. Estemos de pie los que puedan para cantar el